Muy bien, nuevamente estamos de retorno junto a ustedes y esperando que hayan disfrutado los anteriores videos. Hoy vamos a estar justamente con la unidad 5 que observamos ahí. ¿Ya? En esta ocasión vamos a hablar de algo que es realmente importante, los dispositivos de almacenamiento. Este es el sea señor de la sentencia y quien les habla el licenciado Carlos David Peñatarqui. Y vamos a continuar y las diferentes unidades que restan posteriormente la vamos a llevar. En esta ocasión vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera parte en la cual vamos a avanzar. Posteriormente vamos a realizarlo un poquito más interactivo. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar de los dispositivos de almacenamiento de datos, el cual es un conjunto de componentes electrónicos habilitados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos de forma temporal o permanente. Realizan operaciones de alfabetización física y lógica de los medios donde se almacenan los archivos del mismo sistema informático. La clasificación se pueden clasificar en relación a su capacidad de almacenamiento, a la manera en que acceden a los datos. Por ejemplo, podemos mencionar esta parte de los dispositivos de almacenamiento primario, dispositivos de almacenamiento secundario, acceso secuencial, acceso aleatorio. Los dispositivos magnéticos. En esta ocasión, los dispositivos de cintas magnéticas, como observamos acá en esta parte, de gran capacidad son unidades magnéticas especiales que utilizan para realizar respaldos o copias de seguridad de datos en empresas y centros de investigación. Su capacidad de almacenamiento puede ser de cientos de gigabytes. La unidad de disco flexible o disquetera. Este aspecto podemos tomarlo en cuenta justamente porque a la temporada que nosotros llevamos ya es como un clásico, ¿no? Porque es una unidad de disco flexible inicialmente que fue de 8 pulgadas y posteriormente de 5,25 pulgadas. Eran llamadas floppy disks, drive y disquetes de 3,5. Justamente estas permitían intercambiar información utilizando disquetes magnéticos. ¿Ya? Vamos a continuar con los dispositivos magnéticos. La unidad de disco rígido o disco duro. Ya, esta unidad justamente es disco rígido o duro, hard disk drive, ya, que tiene justamente una capacidad de almacenamiento de información. Pero al estar alojados normalmente dentro de las computadoras, discos, en este caso que eran discos internos, no son extraíbles fácilmente para intercambiar información con otros equipos que no están conectados en la misma red. Vamos a ir ahora con los dispositivos ópticos. Los dispositivos o unidades de discos ópticos, por ejemplo, son aparatos que leen, podemos mencionar, es una lectora que graba, ¿ya? O lectograbadoras, ¿ya? Por ejemplo, la unidad de almacenamiento, lo que podemos observar acá. La unidad de CD-zoom, lectora de CD o compactera, permite utilizar discos ópticos de una mayor capacidad que los disquetes de 3,5 pulgadas, hasta 700 megabytes de capacidad. Esto es a su principal ventaja, pues los CD-zoom se han convertido en el estándar para distribuir sistemas operativos, aplicaciones y otros. Vamos a ir con las unidades de CD-zoom o lectora de CD también. Una grabadora puede grabar y regrabar discos compactos. La característica básica de estas unidades son la velocidad de lectura de grabación. En los discos, por ejemplo, regrabables, es normalmente menor que en los discos que solamente pueden ser grabados una vez. Continuamos. La unidad de DVD, ROM o lectora de DVD.
Las unidades de DVD-Zoom son aparentemente iguales que las de CD-ROM, las que observamos anteriormente. Pueden leer tanto discos DVD-Zoom como CD-Zoom. Se diferencian de las unidades lectoras de CD-Zoom en que el soporte empleado tienen hasta 17 GB, muchísimo más, de capacidad. Y en la velocidad de lectura de los datos, la velocidad se expresa con otro número. Vamos a continuar y observamos la unidad de DVD RW o grabadora de DVD. Puede leer y grabar y regrabar imágenes, sonido y datos en discos de varios gigabytes de capacidad, de una capacidad, por ejemplo, en este caso lo vamos a realizar de 650 megabytes a 9 gigabytes. La unidad lectora o grabadora de BlueSky, ¿ya? Por ejemplo, esta unidad de disco magneto ópticos permitían el proceso de lectura y escritura de dichos discos, justamente que eran tecnología híbrida, tanto de los disquetes y los discos compactos, aunque en un entorno doméstico fueron menos usadas que las disqueteras y las unidades de CD-Zoom, pero tienen algunas ventajas en cuanto a los que se maneja en ese aspecto, ¿no? Vamos a ir con otro tipo de dispositivos ópticos. Una unidad de disco magneto óptico. Acá, por ejemplo, podemos observar, esta es una unidad ZIP, ¿ya? Mucho más adelante vamos a estar hablando y vamos a poquito conceptualizar y ampliar más la información de este tipo de unidades. Es en esta ocasión que quiero mostrar justamente este tipo de unidades. La unidad Jazz, ya que era una unidad realmente que en su momento brindó bastante capacidad de almacenar un tipo de información. Unidad de SuperDisk, la unidad Warp Drive, ¿ya? Y la que nosotros manejamos, las unidades de memoria flash. Ya, por ejemplo, las memorias flash eran tipos de memoria que se comercializaba para el uso de aparatos portátiles, como ser cámaras digitales o agendas electrónicas. El aparato correspondiente o bien un lector de tarjetas se conectaba a la computadora a través del puerto, como observamos acá, del puerto USB o el firewall. Vamos a continuar y los realizamos con la unidad de tarjetas de memoria. El lector de tarjetas de memoria es un periférico que lee o escribe en soportes de memoria flash, actualmente los instalados en computadoras, incluidos en una placa mediante un puerto USB. Aquí podemos observar diferentes entradas, ¿ya? Esta, por ejemplo, es un lector de memorias para una computadora de escritorio. Acá podemos observar un lector de memorias que es portable. Otros dispositivos que nosotros tal vez podemos mencionar, ¿ya? Acá podemos ver un dispositivo externo, ¿ya? También un disco duro externo. Muy bien, y de esa manera vamos a ir en esta instancia justamente con esta primera parte. Espero les haya agradado porque simplemente hemos hecho una pequeña introducción. A continuación viene lo que realmente vamos a conceptualizar los diferentes temas que arrancan. Enseguida regresamos. Muy bien, nuevamente estamos de retorno para esta segunda parte y como les mencionaba, vamos ahora a conceptualizar el trabajo que tenemos realizado y para ello nos vamos a ir justamente a esta imagen y con ello vamos a continuar. Dispositivos de almacenamiento es lo que vamos a llevar nuevamente a todos y en esta ocasión ya les voy a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento y las unidades ya de medida usadas para cuantificar la calidad de memoria o cantidad de datos.
Primeramente, iniciaré despidiendo al dispositivo de mayor capacidad de almacenamiento de datos, que en este caso es el disco duro. El disco duro es un dispositivo magnético que se utiliza en computadoras y otros aparatos para almacenar información digital, ¿ya? Con respecto a su composición, cuentan con discos que están vinculados en un eje común y que giran en el interior de una estructura metálica, con cabezales de escritura y lectura sobre cada disco. Los discos duros constituyen actualmente el sistema, ¿ya?, de mayor capacidad de almacenamiento de datos. El primer disco duro justamente fue creado el año 1956 y desde entonces han experimentado un aumento en su capacidad y una reducción en su precio. Ya pueden ser en esta ocasión, por ejemplo, usados para transportar todo tipo de datos o archivos que se comunican con el resto de los componentes a través de una interfaz estandarizada, también conocida como ATA, serial ATA, y dependiendo del tipo de computadora. A la hora de elegir, por ejemplo, un disco duro para un ordenador, hay que considerar el tiempo medio de lectura y escritura, el tiempo medio de búsqueda, el tiempo medio de acceso y la tasa de transferencia en otros factores. Las unidades de disquete, por ejemplo, el disquete es un disco removible magnético utilizado para almacenar datos. El primer disco fue llevado al mercado el año 1971 de la mano de IBM y tenía un considerable tamaño de 8 pulgadas. Debido a su flexibilidad fueron conocidos como floppy, que a pesar de su tamaño solamente podían almacenar 100 kilobytes de almacenamiento. Los disquetes son dispositivos muy poco fiables en cuanto al almacenaje a largo plazo de la información. Son muy delicados y les afecta los cambios bruscos de temperatura, los campos magnéticos, la humedad, los golpes en el cuerpo mismo, aunque su capacidad es totalmente insuficiente para las necesidades actuales de los fabricantes, por ejemplo, de PCs. Algunos, bueno, según la historia, incorporaban este tipo de elementos, ¿no? Pero actualmente ya ha pasado totalmente. Pero para conceptualizar creo que está un poquito, no está por demás, ¿no? Las unidades de disco CD y DVD. Las unidades de estas, por ejemplo, de CD y CD-ROM, son las siglas de Compact Disc, que creados en una memoria o disco compacto con memoria de solo lectura. Es un medio de almacenamiento masivo de datos que usa un láser óptico para la lectura de unos relieves microscópicos que están estampados en la superficie de un disco de aluminio recubierto de policarbonato. Las unidades de CD-ROM se evalúan por su capacidad y su velocidad de lectura. Por ejemplo, existen discos de varias capacidades que van desde los 650 megabytes de 74 minutos a los 1054 megabytes y 120 minutos. Existen tipos de CD. Cada uno de ellos tiene características distintas. CD de audio, por ejemplo, para escuchar los clásicos, discos compactos de músicas, videos y películas. Los videos CD para películas grabadas en este formato. Los CD-R, que es una variante de disco exclusivamente de lectura, que contiene sonido e imagen, además de datos. CDs de multisesión para guardar imágenes procedentes de un casete fotográfico o una memoria de una cámara digital. El CD-R, una vez alterado la capa fotosensible, no puede volver a su estado natural, por lo que el CD-R puede ser grabado una sola vez. El CD-RW, por ejemplo, que observamos, ¿ya?, son una evolución sobre los CD-R. La diferencia estriba en el cambio, por ejemplo, de la capa fotosensible. Ya el material fotosensible es capaz de volver a su estado original, quedando listo para una nueva grabación. El DVD, inicialmente llamado disco de video digital, posteriormente disco versátil digital y ahora simplemente DVD. Es un disco plateado de 12 centímetros de diámetro y un orificio en centro, ¿ya?, pero con una capacidad de almacenamiento que va de los 4.7
a 17 GB y él le permite grabar ya 74 minutos. En cambio, el DVD permite 9 horas de grabación de pistas de audio. Se amplía de máximo su capacidad de grabación de video, que es de 133 minutos por lado, con una calidad de sonido e imagen extraordinaria y constante y sin pérdida de calidad, aunque se reproduzcan varias veces. Tipos de discos y capacidades de los mismos. Por ejemplo, hay dos tipos de discos principalmente, que son los DVD, así los DVD menos. Cada uno de estos tipos cuenta con su correspondiente versión de disco grabable y regrabable, que es el R y el RW. Ahora vamos a hablar del zip. Es un concepto que se utiliza en la informática para nombrar a ciertos formatos de almacenamiento, ya sean físicos o virtuales, a nivel de software. Por ejemplo, el zip se utiliza para la comprensión de datos, documentos de textos, imágenes, programas, etc., sin pérdida de calidad. Ya el formato cuya extensión es zip es utilizado por diversos programas, tanto comerciales como libres. La unidad, por su parte, es un periférico de almacenamiento que utiliza discos especiales, discos zip, como soporte. Los discos fueron lanzados por Iomega en el año 1994 con una capacidad de 100 megabytes. Con el tiempo, justamente dicha capacidad se extendió hasta los 750 megabytes. El auge en ese entonces del CDR, el CDRW fueron desapareciendo, porque justamente fueron viniendo estos, los que conocemos ahora como los pendrive. ¿Ya? Las memorias flash. La memoria flash es una manera desarrollada de la memoria EEPROM que permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma operación de programación, mediante impulsos eléctricos, frente a las anteriores que solo permite escribir o borrar una única celda, y cada vez por ello la memoria flash permite funcionar a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y escritura en diferentes puntos a la vez. Las aplicaciones más habituales ya son tarjetas de memoria flash, la que observamos, que es un sustituto del casete en la fotografía digital, y ampliador de almacenamiento en dispositivos móviles como celulares, smartphones, tabletas y otros. El reproductor MP3 es un reproductor de audio cuya estructura física es muy parecida a las memorias USB, con la variedad de que los MP3 incluyen un puerto de salida de audio para audífonos y consta de una serie de botones que permiten controlar la reproducción de audio. El reproductor MP4 es un dispositivo que consta con características similares a las del MP3. El iPod, desarrollado por Apple Incorporated, es un dispositivo de reproducción multimedia que permite almacenar los archivos desde la computadora para posteriormente reproducirlos en el dispositivo. En cuanto a las características que ofrecen este tipo de memorias, cabe destacar su gran resistencia a los golpes. No contienen partes móviles, es de bajo consumo y es muy silencioso, de reducido tamaño, lo que nos permite introducir los dispositivos portátiles, y muy ligero inicialmente. Almacenaban 8 megabytes, pero actualmente almacenan más de 64 gigabytes, con una velocidad de hasta 20 megabytes por segundo. Binario digit es una expresión inglesa que significa dígito binario y que da lugar al término bit, su acrónimo en nuestra lengua. El concepto se utiliza justamente en la informática para nombrar a una unidad de medida de información que equivale a la selección entre dos alternativas que tienen el mismo grado de probabilidad. En otras palabras, es decir, el bit es un dígito que forma parte del sistema binario o diferencia del sistema decimal, que utiliza 10 dígitos. El sistema binario apenas solo 2, 0, por ejemplo, y el 1. Por lo tanto, pueden representar a uno de esos dos valores. Para la informática, el bit es la unidad más pequeña de información. Permite representar dos valores diferentes, como abierto y cerrado, o verdadero, falso. De asignar dichos valores de estado, de encendido, 1, ¿ya? Y o apagado, que puede ser el 0.
¿ya? Sin un bit, ¿ya? Nos permite representar dos valores, el 0, como les mencionaba, y el 1. 2 bits nos posibilitan cualificar o combinar o hacer combinaciones, el 001, el 1011. Cada una de estas 4 combinaciones, por su parte, permite representar 4 valores diferentes. Por ejemplo, las palabras, las imágenes y números que pueden representar mediante secuencia de bits. Un bit, por otra parte, es una seguidilla de bytes aledaños cuyo tamaño es vinculado al código de información en que es definido. Es habitual de toda forma de un byte. Este por ejemplo, está compuesto de 8 bytes, en este caso 8 bits. ¿Ya? Asimismo, existen otros múltiples de estos valores que hemos subrayado en concreto. También está el kilobyte, que equivale a 1024 bytes, el megabyte, que es igual a 1024 kilobytes, el gigabyte, que se corresponde ya con 1024 bytes, y la sucesión que va en crecimiento continuo, con por ejemplo los terabytes, los petabytes, ya sean los exabytes, ya, entre otros múltiplos. Bueno, finalmente, sabiendo todo lo anterior, solo queda esperar hasta el próximo video, y muchos saludos a todos ustedes. Bueno, sin antes tal vez mencionar, no olviden suscribirse al canal, también darle dedito arriba, y cualquier opinión, tal vez cualquier tema que tengamos que subir para el futuro, vamos a estar siempre en continuo a ello. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.